Y hoy quiero seguir con la segunda parte de este tema: obediencia y sometimiento de Agar y versus la obediencia y sometimiento de la iglesia. Acabamos de leer un texto, hay una porción bíblica, unos versículos en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 16. Y quiero seguir haciendo un poco más de énfasis en el tema que llevamos. Y volvamos a la esclava. Volvamos a aquella que fue obediente. Volvamos a aquella mujer que fue sometida, que nos da a nosotros como iglesia, la libre, ejemplo de obediencia y ejemplo de sometimiento. Agar, la esclava, la extranjera, como tenía ese espíritu de sometimiento y de obediencia, ella nos da ejemplo a nosotros como iglesia. Como iglesia que es la libre. ¿Y cómo así que la iglesia es la libre? De esto quiero hablar un poquito más adelante. Pero hablamos un poquito de qué es obediencia y qué es sometimiento. Obediencia es hacer lo que está ordenado o lo que se nos manda o lo que se nos ha demandado. Eso es obediencia. Sometimiento es la sumisión, es ponerse bajo el orden del juicio o la decisión o afecto de otra persona. En consecuencia, bíblicamente hablando, todo cristiano debe someterse a Dios sin cuestionarlo y acatando sus órdenes y acatando sus enseñanzas con el fin de llevar una vida cristiana seguidora y fiel del Señor Jesucristo. Si tú analizas la vida de Agar, siendo esclava y siendo extranjera, se sometió a sus amos. Recuerda lo que te decía el día pasado, que a pesar de haber salido huyendo de Sara, nunca habló mal de su señora, sino que cuando el ángel la confronta y le pregunta, le decía para desahogarse, ella le dice: vengo huyendo de Sarai, mi señor. Ella nunca dejó de ver a Sarai como la señora, como la ama, como la que tenía una autoridad sobre ella. Cuando nosotros estamos bajo autoridad, sabemos someternos. Cuando estamos bajo autoridad, estamos capacitados para entregar cuentas. Ese tema lo hablamos. Ahora quiero hablarles de obediencia. La obediencia de Agar ha sido un ejemplo y está ahí escrito en la Biblia para nosotros como iglesia. Y si seguimos hablando de sometimiento, el sometimiento es la actitud que toman los individuos que se someten a la autoridad o voluntad de otra persona sin cuestionar. Nosotros no somos quienes para cuestionar a Dios. Dios es soberano. Y si Él es soberano, Él hace como Él quiere. Y ninguno de nosotros está en condiciones ni en capacidad de decirle: Señor, ¿por qué haces eso? Él es soberano. Y Él manda. Y Él hace como Él quiere. La sumisión y el sometimiento de Agar debe ser ejemplo de nosotros como iglesia para someternos a nuestro Señor, para someternos a nuestro Dios, a aquel que nos dio la vida, aquel que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Gloria a Dios. El apóstol Pablo utiliza una historia, la historia de Agar y la historia de Sara,
Ellas son ejemplos a través del apóstol Pablo para hablar de la esclava y hablar de la libre. Y si usted está en este momento con nosotros allí conectado, tome nota, porque lo que viene es de suma importancia. Si fue tan importante el sometimiento de Agar para con sus amos, ¿cuánto más debe ser el sometimiento de la iglesia para su Señor? La Biblia dice que somos libres y que a libertad fuimos llamados, pero hemos sido libres de la esclavitud del pecado y hemos sido libres por el Señor, pues la Biblia declara y dice que conoceréis la verdad y la verdad os ha hecho libres. Pero esa libertad que hemos recibido no nos da a que esa libertad la convirtamos en libertinaje. Entonces la iglesia tiene que estar centrada, ubicada, parada, puesta en pie en la brecha, entendiendo y comprendiendo los propósitos y planes del Señor para con ella. Y Pablo toma esta historia de estas dos mujeres, Agar y Sara, digamos la esposa de Abraham y la concubina de Abraham, y toma la historia de los respectivos hijos de Ismael, el hijo de Agar, la esclava, e Isaac de Sara, la libre. Génesis capítulo 16, 1 al 15, es la historia que estamos viendo de Agar e Ismael. Y en Génesis capítulo 21, versículos 1 al 13, encontramos allí la bendición cuando Dios da la promesa, Dios da la palabra y cumple lo que prometió. ¿Cuántos creen que Dios cumple lo que promete? Cuando Dios te da una promesa, Él la cumple. Si es Dios el que la dijo, se cumplirá en su tiempo, pero se cumplirá porque fue Dios el que la dijo. Y el apóstol Pablo utiliza estas dos historias como símbolo de dos grupos basados en dos pactos. Yo les decía en días anteriores que la promesa o la palabra de Sara, esa promesa y esa palabra de bendición también fue para Agar. Cuando Agar se encuentra con el ángel, Dios le dice que de la criatura que tenía ella en el vientre iba a ser una gran nación. A Sara también se le dijo que iba a recibir una bendición de tener un hijo y que sería madre de multitudes. Fue la palabra que se le dio a Abraham y esa palabra también acoge a Sara. Y esa palabra acogió a Sara y también acogió a Agar. Pero te decía que la esclava recibió la palabra con fe, la recibió con seguridad, se sometió y volvió allá donde su señora Sara. Pero Sara, cuando oyó la palabra, se echó a reír. ¿Están acá conmigo? Y entonces, cuando ella vuelve sumisa y está allí con Sara, él decía, imponer la mano, la cobertura. Y estaba bajo la cobertura de Sara. Y esa bendición de Sara, esa cobertura, la iba a cubrir a ella. Y también le trajo una gran bendición. Por eso decíamos, la obediencia de Agar le trajo una gran bendición. Capítulo 4. Alegoría de Sara y Agar. Está desde el versículo 21 hasta el versículo 31 del capítulo 4 de Gálatas. Esto sí quiero que lo leamos, porque es necesario leer. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Habla allí de la alegoría de Sara y Agar. ¿Lo tienen? Versículo 21, voy a leerlo yo allí, a favor de todos ustedes en este momento. Desde el 21 hasta el 31. Voy a leerlo pausadamente. Escuche bien. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿Qué pregunta lanza el apóstol allí? ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne,
mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los que tienen, que la que tiene. La que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Escúcheme bien, porque quiero hacer énfasis en dos párrafos acá. El versículo 28. Voy a leerlo nomás para que lo tengamos pendiente. Y luego vamos al versículo 31. El versículo 28 dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Diga conmigo: yo soy hijo de la promesa. Versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Diga conmigo: yo soy hijo de la libre. Siendo Agar esclava, tiene un hijo. Le decía a ustedes en días pasados que ella pudo decirle al ángel: yo no voy a regresar a someterme a Sarai, mi señora, porque ellos me usaron. Pudo haber sido la respuesta de esta mujer. Ellos me usaron, me utilizaron. Y cuando uno se siente utilizado, qué cosa tan terrible cuando eso llega al corazón de nuestras vidas y que nosotros no tengamos la capacidad de ser libres de eso y perdonar. Y cuando una persona no tiene la capacidad de perdonar, por muy hijo de la libre que sea, no está libre. Ay, yo no sé si escucharon eso. Cuando una persona no tiene la capacidad de perdonar, por muy libre que sea, o que se diga que es, no tiene libertad. Por eso es que cuando al Señor Jesús se le acercan aquellos hombres tontos en la ley, religiosos, y le dijeron: nosotros somos hijos de vuestro padre Abraham, por lo tanto no somos esclavos de nadie. El Señor les contesta con aquella sabiduría: si fueres hijo de vuestro padre Abraham, las obras de vuestro padre Abraham harías. ¿Están acá? Porque hay mucha gente que se proclama en este tiempo libre, santo, de esos que hablan en lenguas más que todo el mundo, de esos que danzan más que todo el mundo, de esos que profetizan más que todo el mundo, de esos que tienen la unción más sagrada que todo el mundo. Yo no sabía que Dios hacía acepción de personas, y a unos le daba una gracia, a unos le daba una unción, y a otros le daba otra gracia, y a otros le daba otra unción. Eso es inaceptable, eso es antibíblico, porque Dios no tiene acepción de personas. Así que por muy libre que tú te sientas y por muy santo que tú te sientas, no tienes la capacidad de señalar a otro que no está igual a ti o como tú. Porque le decía en días pasados que muchos de nosotros, por sentirnos libres y por sentirnos más, es que estamos en la verdadera, es que acá sí está la unción, es que acá sí hay libertad. Yo sigo al pastor tal, yo me congrego en tal lugar. Olvídate que eso ante la presencia de Dios es nada.
Porque ante el Señor todos somos iguales. Que tú y yo nos creamos más es nuestro problema. Que tú y yo nos creamos menos es nuestro problema. Pero delante de Dios todos somos iguales. ¿Cuántos tienen las manos libres ahora acá? Y a su nombre. Libres para el Señor. Libres para el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Quiero que analicemos esto un momentico. Dos pactos. Primer pacto es el de la esclavitud a la ley. El segundo pacto es el de la libertad. El de la esclavitud a la ley. Fuimos esclavos a la ley. El apóstol Pablo lo dice allí claramente y hace la pregunta en el versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Algunos dicen es que la ley era mejor. Otros dicen no, es que la gracia es mejor. Y cuando alguien habla de la ley, que la ley es mejor, Pablo pregunta y dice, ¿no habéis oído la ley? ¿No lo has escuchado? ¿No has entendido cuál es el propósito de la ley? Porque es que en la ley, cuando se cogía a alguien en el acto mismo, era para apedrearlo, era para acabarlo, y eso es lo que a nosotros nos gusta. Pero que nunca la ley me toque a mí. Porque cuando entonces la ley me toca a mí, ahí me ubico bajo la gracia. ¿Está aquí la iglesia? Bendito el nombre de Jesús. Antes, yo quiero que veamos una pequeña pero gran diferencia entre la ley y la libertad. Entre la ley y la libertad, o sea, la gracia. Vamos a ver una gran diferencia, pequeña pero gran diferencia. Mateo capítulo 5. Gloria al Señor. Mateo 5, versículos 27 al 28. Como les decía, vamos a ver aquí una pequeña pero gran diferencia entre la ley y la gracia. Algunos quieren estar en la ley, otros quieren estar bajo la gracia. Ya les expuse que cuando la ley toca a alguien, vamos a fusilarlo, vamos a acabarlo, pero cuando me toca a mí, entonces quiero estar bajo la gracia. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28, vamos a analizar una pequeña pero gran diferencia. ¿Ya lo tienen? Mateo 5, 27 al 28. Habla allí Jesús y el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Dónde estaba eso? En la ley. ¿Dónde estaba eso estipulado? En los mandamientos. ¿Y qué le dice Jesús a los que están oyendo allí? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Versículo 28, miren lo que dice Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Quiero explicar esto aquí un poquito porque es necesario. Oíste, fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Y qué era adulterar? ¿Qué era cometer adulterio? Acostarse con la mujer ajena. O acostarse con el hombre ajeno, siendo tú casado o casada. ¿Y cuándo se daba cuenta la gente de esto? Dice que cuando se cogía en el acto mismo. Cuando se cogía la persona en el acto mismo de adulterio, tenía que ser apedreada. En los tiempos mismos de adulterio. Yo siempre pongo como que la película y me meto en el asunto. Para yo estar pendiente si alguien que haga adulterio, tengo que estar chequeándole la vida a la gente. Porque cogerlo y sorprenderlo en el acto mismo de adulterio. Cogieron a la mujer en el acto mismo de adulterio y la trajeron. Bueno, en la ley dice que hay que apedrearle.
Y Jesús dice, bueno, el que esté libre de pecado, tire, lance la primera piedra. Y dice, ninguno fue capaz, ninguno, de levantar siquiera la mano contra la mujer. Allí estaba el juez justo y verdadero llamado Jesús. Pero la ley o el mandamiento era: no cometerás adulterio. Eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 14, y Deuteronomio capítulo 5, versículo 18. Y esto era encontrar a las personas en el acto mismo. En el acto mismo, o sea, que estaban en el acto. Jesús dice: mas yo os digo que ahora, en este tiempo, o sea, es la gracia. Porque la ley por Moisés nos fue dada, mas la gracia nos fue dada a través de Cristo Jesús. Y Él, que es la gracia, dice: mas yo os digo, solo con el mirar para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Qué tremendo esto! Porque aquí es donde nosotros tenemos que analizarnos antes de lanzar un juicio contra alguien por el cual yo estoy viendo que está en la capacidad, según la ley, de ser apedreado. Porque antes de yo ver que alguien está siendo sometido a una ley y ha cometido un acto de violación contra esa ley, antes de yo lanzar un juicio contra esa persona, antes de yo levantar la piedra, antes de yo hablar contra esa persona, tengo que mirar cómo estoy yo o cómo está mi condición ante el que conoce mi corazón. Porque quién sabe cuántas veces yo no habría adulterado con mi corazón. Quién sabe cuántas veces yo no habría deseado con mi corazón. Porque quien conoce el corazón es Dios. Y Él mismo hace que nosotros conozcamos quiénes somos delante del Señor. Porque quien nos reprende es el Espíritu. Y el Espíritu de Dios que está en nosotros hace que nosotros entendamos cómo estamos delante del Señor. Por eso es que cuando usted ve a un religioso, hablo con los religiosos, les gusta estar señalando, les gusta estar hablando, les gusta estar condenando, les gusta estar censurando, les gusta estar diciendo, pero ven a buscar el nido. Ven a buscarle el nido. Tenga mucho cuidado con esa gente que se levanta y comienza a enjuiciarte y comienza a maldecirte y comienza a decirte tantas cosas, no teniendo misericordia. Y el Señor dijo algo muy especial: misericordia quiero más que sacrificio. Y la iglesia en este tiempo está al estilo a la libre. Porque en estos días tú oyes pregonar el profeta. No estoy en contra de eso, Dios sabe que no. Oye, tú, el profeta, el apóstol, el evangelista, el que tiene, ya no se oye el hermano, ya no, yo, ahora es ¿qué ministerio tú? Eres el cantor, eres el salmista tal. No, antes era, hermanito, Dios tenía, para todo el mundo éramos hermanos, todos éramos hermanos. Hoy en día es el apóstol fulano de tal, el evangelista, el profeta. Y entonces, como somos de la libre, andamos pregonando que somos de la libre, pero nuestros actos dan mucho que decir para ser llamados verdaderamente libres. Esta enseñanza yo sé que es un poco dura para muchos de nosotros, pero es lo que le estoy trayendo a contrarrestar la obediencia de una esclava a la obediencia de los que nos llamamos libres, como es la iglesia. Y entonces convertimos la libertad en otra cosa. Y de eso hablaremos más adelante, no es el tiempo todavía. Nosotros, al oír a Jesús, en mi caso, yo digo: Señor, razón dijiste o tuviste al decir
que antes de mirar la paz de mi hermano, que arranque y quite la vida que tengo yo. Da gloria a Dios. Que en la gracia, según Pablo, si estoy guiado por el Espíritu, ya no estoy bajo la ley. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Dice: pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora que estás guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Porque Pablo también dice: he aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que para los que andan conforme a la carne sí hay condenación. ¿Y qué es esto de andar en el Espíritu? Esto es algo tan fuerte, tan poderoso. Esto de andar en el Espíritu es tan profundo. Pero mucha gente malinterpreta andar en el Espíritu. El día que no hay una lengua en la congregación, hoy estuvo el culto malo, no, nadie habló en lengua. Hoy no se sintió la presencia de Dios, aquí no hubo nada. El que pasó allá adelante, ese no tiene ni unción para nada. Si no tiene el otro la unción, tienes que tenerla tú. Porque la gente habla mucho de andar en el Espíritu, pero cuando hablan de andar en el Espíritu, hablan son de emociones, de la carne, y que el culto estuvo bueno, que todo el mundo tembló, todo el mundo brincó, y qué bendición, qué culto precioso. Pero deja verlo después que salen del culto, deja verlo después que salen de la unción, de la brincadera, de hablar en lengua, deja verlos. Dios no es el Señor, Él es bueno. Y nosotros muchas veces aprovechamos esta gracia para condenar y para señalar. El que no anda como yo ando, el que no camina como yo camino, el que no se viste como yo me visto, este no hace parte de los míos. Déjame decirte que puede hacer mejor en parte de los tuyos que tú mismo, que estás condenando y que estás señalando. Bendito el nombre de Jesús y a su nombre. Pues el Espíritu me hace libre. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: si estoy guiado por el Espíritu, ya no estoy bajo la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu me hace libre. Pero esa libertad no me lleva a un libertinaje. Ahí mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Mire cómo Pablo le habla a estos hermanos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No uses, escucha bien, la libertad como ocasión para la carne. Esto, como siempre expreso, tiene mucha tela que cortar. ¿Y cuál es el libertinaje? Eso está escrito allí en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. ¿Cuáles son o cuál es el libertinaje? Son las obras de la carne. Quiero que vayan conmigo ahí en Gálatas capítulo 5. Fíjate que él les dice: no usen la libertad como libertinaje o en ocasión para la carne. Versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Otra obra de la carne: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales yo os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero esta palabra que está allí no fue escrita para un mundano, no fue escrita para aquellos que estaban esclavos al pecado. Está escrita para aquellos que se decían libres, pues estaban ya en una iglesia. Eran de la iglesia de Galacia. Los Gálatas, el gentilicio de ellos era allí. Eran de la ciudad de Galacia, y ahora Pablo le escribe a una gente llamada iglesia.
dice, ustedes que andan en el Espíritu y están entendidos que el Espíritu los ha hecho libres, dejen de coger el Espíritu para entonces hacer o tener libertad como ocasión para la carne. Y les dice, entonces, por favor, no practiquen estas cosas, porque estas son las obras de la carne, las que son manifiestas, que son adulterio. ¿Y cuál es el adulterio? No caer en pecado de adulterio. Pero no solamente en el acto, porque ya le leímos que el que mira, ve, desea y codicia con el corazón, ¿qué dice? ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya adulteró? Entonces ahí es donde yo tengo que analizarme. Entonces Pablo está diciendo adulterio. Y yo podría aquí, palabra por palabra, descifrar cada una de estas obras de la carne, pero el tiempo no me da. Pero te voy a poner un ejemplo. David cayó en adulterio, pero no fue en el acto mismo. Según la ley fue cuando él estuvo con la mujer, pero según la gracia fue cuando y la mandó a traer. Y entonces ahí, ya eso él lo había pensado, maquinado, y estuvo con ella, y ahí cayó en adulterio. Pero eso también le enseñó a buscar la presencia de Dios y a pedir perdón. Y el Salmo 51 nos enseña cómo él se arrepintió. Aleluya. Y a su nombre toda la gloria para el Señor. Adulterio. Y puedo llegar a descifrar. Pero fíjate que muchos dicen, no, que el hermano es adúltero. El hermano es fornicario porque no se ha casado. El hermano es inmundicia porque... Y eso no tiene nada que ver. Cuando tú estás en inmundicia, en la eximia, quien conoce el corazón tuyo es Dios. Y tienes que santificarlo y purificarlo a través del Espíritu Santo. No, que es que tal gente es idólatra. Y tú no eres idólatra con tu marido. Tú no eres idólatra con tus hijos. No eres idólatra con tus nietos. Es que hay mucha gente que es hechicera, hechiceros. ¿Y qué es un hechicero? Busca el significado y verás. ¿Cuántas veces que tú ves, hay poder en Cristo? Si uno aprende al diablo, mira lo que viene allá. ¿Qué pasa? Y somos aquellas personas que andamos todavía en esos rudimentos antiguos. Y comenzamos que cuando vemos una mariposa, ¡ay, que quién vendrá! ¡Ay, que quién me traerá! ¿Cómo se llama eso? Fetichismo. Creyendo todavía en todas estas cosas. ¡Ay, que me tomé el tinto! ¿Qué? ¿Cómo es eso? Ni jugando, ni en chanza. Tenga mucho cuidado, porque los espíritus chocarreros se pueden ir. ¿Se le da cabida? Léeme aquí las cartas. ¡Ay, que no jugar! Me voy a sentar aquí un ratico a jugar. ¡Ey! Me voy a sentar aquí un ratico. ¡Oh! ¿Qué le sale? A ver qué me sale, a ver qué me gano, a ver qué. Tenga cuidado. No, pero a ti ven que le sale y... Acá esto se volvió ya una bendición. ¿Por qué es así? Y le dan la gracia a la carta. Bendito sea el Señor. Homicidio porque el que mata. Ajá, envidia. ¿Y cuántas veces tú no has sentido envidia? ¿Y cuántas veces tú no has matado a alguien? Ah, no, es que yo no he cogido una piedra para lanzarse, ni he cogido una pistola, ni he cogido un machete. Déjame decirte que no solamente se mata con un arma, se mata con palabras. Se acaba con la vida de una persona. Cuando tú maldices, cuando tú le dices a la gente no sirves, estás matándola, estás acabándola. Cuando en tu corazón hay resentimiento y no ves nada diferente a lo que tú ves y que crees que tú eres el único que tiene la razón, tenga cuidado, que a pesar de estar caminando bajo la libertad y en la gracia del Espíritu, estás condenado por tus obras internas. Porque es la obra interna, la del corazón, la que el Señor está viendo. Y ese que tiene que estar limpio y diáfano delante. Vamos a pedirle a nuestra hermana coordinadora, pastora, que esté orando por esta palabra y ore para despedir. Bendiciones.